Ya, la clase pasada nos quedamos viendo respecto al problema. Esta semana lo vamos a continuar y vamos a hacer ejercicios. Definición del problema. Viene a ser el punto de partida de la investigación, como habíamos mencionado en la clase pasada. Viene a ser también una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos. Entonces, es algo que nosotros buscamos solucionar con una propuesta. Y es ahí donde no sabemos o qué es lo que vamos a aportar o lo que estamos pensando aportar. Hecho no abarcado por una teoría, por eso nos dice en la teoría anterior que es una laguna teórica, que aún no se conoce dicho concepto o dicha teoría. Tropiezo o acontecimientos que no encajan dentro de las expectativas en su campo de estudio. Desacuerdo entre pensamientos y los hechos entre pensamientos entre sí. Podrían existir 3 tesis de un mismo tema, pero cada tesis con resultados diferentes. Un resultado A, un resultado B, un resultado C. Un ejemplo del bioconcreto. El bioconcreto son bacterias que viven en un sistema o en un clima dado específico, por decir, es un ejemplo, ¿eh? No es algo real. Ya, pero dicho bioconcreto vivirá igual en Huánuco que en Chiclayo, que en Tarapoto. Si son climas muy diferentes, probablemente ese bioconcreto solamente viva en zonas húmedas. Entonces, Huánuco es un clima seco, al igual que Pasto. Podría vivir, entonces ahí están los resultados distintos. En ese caso se podría considerar en la ciudad de Huánuco, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Pero no va a ser una investigación cuando ustedes me digan, asumiendo que diseño de un colegio es investigación, diseño del colegio en la ciudad de Lima, diseño del colegio en la ciudad de Huánuco. No, porque están aplicando el mismo conocimiento para ambos. Entonces también hay que diferenciar en dónde yo puedo cambiar de nombres por ciudades, pero no solamente para decir esa es otra tesis, pero sé que me va a arrojar el mismo resultado. Ahora, ¿cómo empezamos a identificar un problema? Podemos realizar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un problema X para una empresa X, digamos por los reclamos que hay en esa empresa, entonces yo digo, ¿cuál es el problema ahí? Diré que el número de reclamos aumentó en un 20%. ¿Quién está viviendo el problema? Todos los que abren las órdenes de servicio, todo ese personal o empleado que está abriendo esas órdenes de servicio. Entonces ahí puede existir una deficiencia de la empresa. ¿Dónde está ocurriendo? Tengo que especificar, ¿no? Tal vez en el área de logística, ¿en qué área? En este caso va a ser en el departamento de procesamiento de órdenes de servicio. Luego se tiene, ¿cuándo ocurre el problema? Durante los últimos 3 meses. ¿Y por qué ocurre el problema? Cuando ustedes se digan a sí mismos por qué ocurre el problema, tienen que hacer un análisis preliminar. Es por eso que les menciono que tienen que leer tesis referente a su tema para que les dé una noción referente a su problema. No es que les va a decir este es el problema y esta es la solución, sino solamente les va a dar una noción. Entonces, en este caso, analizando todo el sistema de la empresa, yo diré por qué ha ocurrido esto. Entonces, será en este caso por la implementación de nuevas órdenes de servicio. Y por último, identificamos el problema. Nuestro departamento de procesamiento de órdenes de servicio obtuvo un promedio mensual de reclamos 20% mayor en los últimos 3 meses. Después de la introducción de la nueva herramienta para administrar órdenes de servicio para todos los departamentos organizacionales. Asimismo,
la formulación del problema no incluye cualquier indicación o especulación sobre la causa del problema o qué acciones serán tomadas para resolver el problema. Cuando ustedes realicen la formulación de su problema, no deben incluir para esto o por esto que está sucediendo. En el problema nada de eso, en la formulación. Nunca trate de resolver el problema o direccionar la solución en esta etapa. Acá tenemos formas para realizar el problema, la formulación del problema. Como habíamos visto ya la clase pasada, ¿cómo se debe empezar? Es por las palabras cuál, cómo, dónde, y siempre en forma interrogativa. Pero alguien me dirá, si yo le pregunto, ¿tu nombre es Juan? ¿Es interrogativa o no? Sí es interrogativa, pero acuérdense de la teoría también de la clase pasada, donde les mencionaba, no tiene que generar ambigüedades. Pero si ustedes me preguntan, ¿tu nombre es Juan? Me está generando ambigüedad en la respuesta, sí o no. Solamente eso va a ser la respuesta, pero no va a ser mi objetivo. Entonces, es por eso que no se debe considerar que genere en forma ambigua. Por eso es que se considera con las iniciales cuál, cómo, dónde, por qué, para qué, ¿no? Ahora, tenemos los siguientes ejemplos. ¿Cuál es el impacto de la satisfacción en la lealtad de los clientes en los restaurantes de comida china en la ciudad de Lima Metropolitana 2019? ¿Cómo la alta rotación del personal incide en la productividad de las empresas muebles finos SAC de la ciudad de Arequipa 2019? ¿Cuáles son los factores que inciden en la motivación del personal de ventas de la empresa de jugos del norte S.A. durante el periodo 2018-2019? Como ustedes pueden apreciar, tenemos ejemplos de realizar formulaciones de pregunta en forma interrogativa, pero adicionalmente a eso, podemos fijarnos que existen acá la variable dependiente e independiente. Es preciso mencionarles para que ustedes saquen el grado del título cuando hagan su tesis, siempre tiene que contar su investigación con dos variables, variable dependiente e independiente. ¿Ya? Entonces, ustedes también en la formulación de la pregunta también identifican variable dependiente e independiente, no solamente en la hipótesis. Asimismo, las palabras exactas de la variable dependiente e independiente se extraen de la formulación de la pregunta, cuando se quiere obtener de ahí. Si yo quiero obtener de la hipótesis, voy a sacar mi variable dependiente e independiente de mi hipótesis. Entonces, acá ustedes tienen este ejemplo en lo que dice cómo la alta rotación del personal incide en la productividad de la empresa de muebles finos SAC en la ciudad de Arequipa. Primero tengo que identificar las dos variables, cualesquiera que sea dependiente o independiente. El personal y otra variable es la productividad en la empresa de muebles finos SAC en la ciudad de Arequipa. Ya. La variable independiente es que ustedes le alteran a su conveniencia y y ustedes son libres de manipular, pero la variable independiente es la consecuencia que ustedes hayan manipulado la variable independiente. En este caso ya hemos identificado alta rotación del personal y la productividad. Si yo roto al personal, digamos sea mi personal, tengo el área de metrados y dibujo. Tengo a mi personal de metrados, específicamente metrados, y le cambio a dibujo y de dibujo a metrados, mi productividad va a ser alterada porque los de metrados, por decir, no saben dibujar y los de dibujo no saben metrar. Entonces, vamos a tener una deficiencia en la productividad o una optimización, podría decirse.
Pero si yo le hago algo a la productividad, mi rotación del personal se mantiene, ¿no es así? Entonces, de ahí ya puedo yo deducir que rotación del personal, alta rotación del personal es mi variable independiente y la productividad de las empresas muebles Finosac de la ciudad de Arequipa es mi variable dependiente. Ahora lo que vamos a hacer con ustedes, algo práctico. Se van a reunir en grupo de 3. ¿Para qué es el grupo de 3? Para que ustedes 3 conversen, digan, mi tema es investigación, no es investigación. Si es investigación, entonces identifican la variable dependiente e independiente. Pero el apoyo entre ustedes, si ustedes no pueden identificar, me consultan acá en el Meet. Entonces, lo que se busca es trabajo en equipo y que todos tengan el mismo conocimiento. Entonces, se van a reunir en grupos de y uno de 2 para que realicen el trabajo. Lo voy a dejar ahorita en estos momentos en el tablón dicho trabajo para que hoy día empiecen a exponer y ver si es tema de investigación, si están identificando bien la variable dependiente e independiente, para ir viendo también sus avances. Adalit, un favor, me pasas la lista de tus compañeros que te había dicho también, por favor. Ay, sí, señorita, le envío. Hola. Ya, y lo que van a hacer es presentar uno por grupo, un integrante por grupo, en el tablón y lo van a exponer solamente un integrante. Y analizándolo, los 3 integrantes van a ir participando, corrigiendo lo que se tenga que corregir en su proyecto de investigación. Adalito, un favor, cópialo el enlace del grupo al chat para que se integren tus demás compañeros. Pueden visualizarlo, el tablón, ya está ahí el trabajo. Cualquier duda me consultan y lo presentan en PPT. Ya. A ver, vamos a empezar. Adalit, un número del 2 al 21. El 7, ingeniera. Empieza a exponer el grupo de López Acosta. Presente, ingeniera. Bueno, ¿la exposición es individual o los 3 nos vamos a juntar, ingeniera? Solo uno del grupo y cuando pregunte sobre su tema participan los otros 2. Bien, ingeniera. Bueno, ya expondré entonces. Se observa mi pantalla, ingeniera, disculpe. ¿Sí se visualiza? Bien, ingeniera. Bueno, hacer un poco de, verificar, ¿no? Si cada problema tiene sus variables dependientes e independientes. Bueno, el proyecto número 1, que es de mi compañero Yali. Bueno, su título es Mucílago de penca de tuna, ¿no? Usado como recubrimiento de muros y techos, buscando reducir la humedad en la vivienda de Huánuco 2021.
Su formulación, bueno, que acabamos de ver, es en qué medida el uso de mucílago de penca de tunas como recubrimiento de muros y techos reduce la humedad de la vivienda de Huánuco 2021. Bueno, de los cuales el variable independiente vendría a ser humedad en muros y techos, variable independiente, uso de mucílago de penca de tuna como recubrimiento. Vale. El proyecto 2, lo cual es de mi compañero Eric Rivera Ventura. Bueno, su título es Propuesta de herramientas para optimización del tiempo en el cálculo de metradas, ¿no?, para obras de edificación. Lo cual el problema se vendría, o la pregunta del problema vendría a ser, ¿no?, ¿cómo se puede optimizar el tiempo en el cálculo de metrados para obras de edificación? En los cuales la variable independiente vendría a ser el tiempo y la variable independiente cálculo de metradas. Y bueno, lo cual el siguiente proyecto es de mi persona, es la evaluación del comportamiento físico-mecánico del adobe compactado, adicionando la fibra de plátano en el distrito de Monzón, ¿no? Y bueno, su problema, en este caso vendría a ser, o la pregunta del problema vendría a ser la adición de fibra de plátano extraída del distrito de Monzón mejorará las propiedades mecánicas y físicas del adobe compactado en Huánuco. Y su variable dependiente, las propiedades mecánicas y físicas, y la variable independiente sería la adición de la fibra del plátano. Bueno, ingeniera, eso sería, ¿no?, de los 3 proyectos de los cuales, bueno, en compañía de cada uno, hemos hecho un pequeño diapositivo. Ya, ahora empecemos con la diapositiva número 2. Vamos a analizarlo. Ya, ingeniera. No, la anterior. Ya. Ya. Aquí, a ver, el que está haciendo este tema, ¿qué quiere obtener? ¿Quién es el que está haciendo el tema? A ver. Mi compañero. Esta. Yo, ingeniera, lo que busco con este proyecto es reducir la humedad en los muros y techos de concreto en las viviendas de Huánuco. Al usar el mucílago, ¿no? Y lo voy a usar como un recubrimiento o como un impermeabilizante natural. Eso es lo que tienes que poner, ¿ves? Tú me das la idea, con lo que me has mencionado, me has hecho todo lo que quieres. Cuando yo leo así, en qué medida el mucílago de penca, no es tan expresivo. Si es como me lo has puesto o me has expresado ahorita, más rápido de comprender. Podría ser cuál es la variación del porcentaje de humedad al aplicar el mucílago de tuna en el recubrimiento de muros y techos, ¿no? Entonces, lo mismo que me has dicho, pero ya me hace entender. Cuando tú me dices cuál es la variación, cuando yo aplico dicho mucílago de tuna, yo no sé si va a ser positivo o va a ser negativo aún. En el transcurso de la tesis, cuando ustedes van elaborando, ahí vas a decir si funciona el mucílago de tuna o no funciona. Al responder, determina la variación. Ya, en general lo voy a modificar eso. Ajá. Te lo repito nuevamente. ¿Cuál es la variación de la humedad al aplicar mucílago de tuna o al aplicar mucílago de penca de tuna? Como recubrimiento no sería. Otro término usa en muros y techos. Ya, en general. Y ahora vamos a ver si han identificado bien la variable. Ya, sí está bien identificado la variable, pero como has cambiado, como te estoy mencionando ahora para que se note un poco más tu idea, va a modificar en algo, ¿no?, tu variable, pero no va a ser tanto. El siguiente.
Ya, es de mi compañero Eric, ingeniera. Ya. ¿Quién es Eric? Eric, tú eres el que me había comentado de la implementación de programas, ¿no? Sí, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías poner cuál es la optimización? Para que no se te vaya tan, como te mencionó la otra ingeniera que te enseñó el curso, para que no se vaya tanto a sistemas, tú puedes poner de frente cuál es la optimización o cuál es el porcentaje optimizado, cuál es el porcentaje de tiempo optimizado en el cálculo de metrados al aplicar tu programa, ¿no? Ajá, sí, ingeniera. Ahí sería para que no se vaya tanto, porque si tú me formulas de esta manera, ¿cómo se puede optimizar? Tú me vas a responder aplicando, por decir, aplicando tal software. Si tú me pones aplicando tal software, ahí sí se va a ir directo a sistemas. Y nosotros queremos que se vaya a ingeniería. Sí, ya lo entiendo, ingeniera. Ujú. Entonces, de esa manera lo corriges. Está bien. A ver, tus variables sean... ¿Cómo puede optimizar el tiempo de... Ya, mira, adicionalmente a eso, cuando tú me formulas de esta manera, como han presentado en el PPT, acá solamente se observa una variable. Optimización de tiempos en el cálculo de obras. Eso nada más es la variable. En acá no encuentro yo variable tiempo y cálculo de metrado. Solamente hay una variable. Por eso te digo, lo modificas de esa manera y vas a encontrar ahí las dos variables. Sí, está bien, ingeniera. Ya, Así lo ahora, modificar. el siguiente. Bueno, ingeniera, ese es el mío, ¿no? Lo cual es Ya. evaluación. Ahora, Por favor. con el apoyo de tu grupo. La teoría que les dice cómo debe empezar las preguntas. Les dije, de esa forma me genera ambigüedad al responder. Es como si yo te preguntara, ¿tu nombre es John? Tú me vas a decir sí o no. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Tú me dirás, mi nombre es John. Sí, ingeniera, lo conservo, este problema es de la ingeniera anterior que me había dicho, bueno, puedes ponerlo de esa forma, me dijo. Entonces, Ajá. bueno, yo también me había olvidado consultarla a usted, ¿no? A ver si estaba bien o no. Puede ser, pero eso es en casos extremos, donde ustedes ya no encuentren solución de formular una pregunta. Pero en el caso tuyo hay todavía. Hay forma de realizar, a ver, uno de los tres integrantes. Ustedes son un grupo que tienen que apoyarse. ¿Cómo podría ser la pregunta? Más o menos. Fijándonos a la teoría, ¿no, ingeniera? Así es. ¿Cómo? ¿Puede ir cómo, ingeniera? ¿Cómo? A ver. ¿De qué manera influirá Ya. las fibras? Primero, tienen que saber qué quieres obtener. Bueno, lo que se quiere obtener, ingeniera, de esto es de que las fibras de plátano son como tipo nylon, son hilos, ¿no? Entonces, lo que brindaría es resistencia. También habría o sea, ¿cuáles serían las propiedades, ingeniera, al incluir este nylon, ¿no? En esta fibra de plátano. Ya, ahí está tu pregunta. Nada más podríamos aumentar algo. ¿Cuál es la variación de las propiedades físicas mecánicas de qué estás haciendo? Del adobe, ¿no? Sí, Con ingeniera, respecto a uno tradicional. Del adobe fabricado con fibra de plátano y un adobe tradicional. entonces, ¿cómo sería, ingeniera, por favor? No sé Como si tú me has puede. mencionado, ya te di la idea, a ver. Mm, Ahora, yo en el examen lo que pregunto es para los que no me han llevado, formúlenme ustedes la pregunta.
Si ustedes me formulan de esta manera, equivale a un 0. Por eso es que les digo, ustedes mismos tienen que formular. Yo en el examen no les voy a decir, así es la pregunta. ¿Cuáles serían las propiedades físicas y mecánicas del Adobe en comparación de un Adobe patrón con más o menos? Puede ser, pero ahí, ¿qué estás determinando? Variación de propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variación de las propiedades? Aquí mismo lo identificamos. A ver, otro integrante del grupo que apoye en eso. ¿Qué más puede ser? En la formulación, ingeniero, podría ser cuál será el efecto en las propiedades mecánicas y físicas del adobe compactado al adicionarle fibras de plátano extraídas del distrito de Monzón. También puede ser. En ese caso yo te entendería que tú quieres determinar los efectos. Pero ahora él me está hablando que en toda la tesis quiere analizar solamente las propiedades físicas mecánicas al elaborar adición de fibra de plátano. Porque también tengan en cuenta los significados de cada palabra que ponen. Por una palabra que ustedes ponen, todo ya se convierte en un error. Todo es secuencial. Ustedes cuando se equivocan, digamos, en una operación en matemática, si se equivocan en una suma, en una resta, todo ya está mal. Lo mismo sucede acá. Por una palabra que ustedes se hayan equivocado en poner, todo cala y ya no tiene relación. Me da a entender diferentes conceptos. Voy a tratar de averiguar, ingeniero, Yeah. con mi grupo, por favor. Ajá, ya, pero es una idea así como te estoy dando. ¿Cuál es la Sí. variación de las propiedades físico-mecánicas? Si es que tú quieres saber las propiedades físicas mecánicas, como mencionas acá, de un adobe convencional respecto a un adobe fabricado con fibra de plátano. Ah, claro, sí, ingeniero. Voy a modificarlo de esa forma. Ya, el siguiente, a ver, un número. John, un número del 1 al del 2 al 21. 10, ingeniero. Olano Fernández, tu grupo. Presente, ingeniera. Oh, presentar. Ya se visualiza. Ingeniera, ellos son los tres integrantes, Casimiro, Daza y Olano. Ya. El primer trabajo es de Casimiro. Su problema, su formulación de problema es cuál es la influencia de residuos de caucho reciclado en las propiedades físicas y mecánicas del concreto, ¿no? Con un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado en Huánuco. Las variables son, la variable dependiente es propiedades físicas mecánicos del concreto 210 y la variable independiente es residuos de caucho reciclado. El siguiente trabajo es de Daza. ¿De qué manera el planteamiento de un sistema hidráulico contribuye en la operación y mantenimiento del drenaje pluvial de la ciudad de Huánuco? La variable independiente es el planteamiento del sistema hidráulico y la variable dependiente es mantenimiento del drenaje pluvial en la ciudad de Huánuco. El tercer trabajo es mío. La pregunta es, ¿qué efecto produce el aditivo acelerante en la resistencia a la compresión del concreto? Un F'C 210 de la cantera Cerro Lucán. Las variables independientes, la cantidad del aditivo acelerante
y agregados a la cantera de CERLUCAM. Y la dependiente es resistencia a la compresión y el tiempo de fraguado. Ya, a ver, Trabajo sería- ahí. Tu pregunta me dice, ¿cuál es la influencia del residuo de caucho reciclado en las propiedades físico-mecánicas de un concreto 210? Si bien es cierto, sí es un tema de investigación, pero nos falta un complemento. ¿Con quién es esa influencia? Mira, ¿cuál es la influencia de residuos de caucho reciclado? Pero ¿en qué? No me dice, ¿no? O con respecto a qué. Tú una influencia analizas un A con un B. A ver, ¿cuál es la influencia de... A ver, ¿quién es el que realizó esta formulación? ¿De quién es? Mío, ingeniero, buenas tardes. Ya, a ver, buenas tardes. Vamos a arreglarlo o detallarlo un poco más. Ya. ¿Cuál es la influencia de residuo de caucho reciclado en las influencias? Eso lo quieres hacer con uno tradicional, ¿no es así? Sí, ingeniero. A ver. Tú quieres saber la influencia del caucho solamente en el concreto 210. Podría ser cuál es la influencia de la incorporación de residuos de caucho reciclado, porque tú lo vas a incorporar, nada más incorporación, y de ahí queda. ¿Cuál es la influencia de la Ingeniera, eso incorporación? lo agrego entonces. Gracias. Solamente eso. Tus variables dependientes e independientes sí están bien definidas, porque si tú le incorporas el caucho reciclado, va a hacer variar esas propiedades. No sabemos si van a ser positivas o negativas. El tuyo sería, ¿cuál es la influencia de la incorporación de residuos de caucho reciclado en las propiedades? El siguiente. Ahora, el sistema hidráulico. A ver, del que le tocó este tema o el que está realizando este tema, ¿me puedes explicar de qué se trata? Sí, ingeniera Daza Sosa. Trata sobre en las avenidas de Huánuco, en la parte de lo que es para ir para el aeropuerto, había un congestionamiento pluvial, ya, y el cual, lo que tratábamos de hacer es, un planteamiento de un sistema hidráulico o sea, porque siempre ahí se para, o sea, el agua para saliendo y todo eso, ¿no? Y para darle un mantenimiento de acuerdo a un sistema hidráulico, Ya. o Ahora es mejorar el así, sistema hidráulico que estaba ya, realizado ahí, mejor dicho. pero para que sea investigación, ¿cuál sería tu aporte? Porque si no sería como un diseño, digamos, o un mejoramiento de un sistema de abastecimiento de agua. Por decir, una población X tiene agua, pero no le están dando a todos. O está viendo tuberías rotas y no se está teniendo el mantenimiento. Entonces lo que yo hago es diseño nuevamente, veo a qué lugares falta y implemento un sistema de abastecimiento. Para que no sea de esa manera, porque lo que te he explicado no es investigación, porque ustedes salen teniendo el conocimiento
de diseño hidráulico, diseño de edificaciones, de transporte, de carreteras. Entonces, para que no sea la aplicación nada más, ¿qué sería el aporte para que sea la investigación? El aporte sería tal vez traer o ¿cómo se puede decir? Hacer un nuevo sistema hidráulico que no Ya, se haya visto en la región de Huánuco. ya, por eso, tú tienes que tenerme ahorita claro esa idea. ¿Cuál sería ese sistema hidráulico? Porque más adelante sigues planteando y eso ya me tiene que demostrar, por decir en tu objetivo, cuál va a ser ese Sí, sistema hidráulico. Y justo eso también te va a ayudar para la justificación, la ujú. hipótesis. Ya, ingeniero. Entonces lo voy a investigar, entonces, los tipos de sistemas hidráulicos, ¿no? Tal vez no de acá, de lo que es a nivel nacional, ¿no? Ya, puedes investigar eso. Adicionalmente, puedes poner, eh, te doy una idea de tema que tú quieres ver con hidráulica, ¿no? Eh, podría ser porcentaje de variación del déficit eh, del drenaje fluvial al aplicar tal método hidráulico que va a ser del extranjero, ¿no? O porcentaje de reducción del déficit del drenaje fluvial podría ser aplicando ese método que tú dices del extranjero, ¿no? Si es que Claro, no claro, cambies de ingeniero. tema, para que sea un aporte en sí. Si yo aplico este conocimiento que ya tienen en otros países, ¿cuánto voy a reducir? Y eso Claro, sí, de la acuerdo. municipalidad, ajá, la municipalidad, cualquier entidad te va a aceptar, ¿no? Y ahí sí Claro, sería un aporte. En comparación, claro, podrías hacerlo con uno tradicional en Huánuco, con lo que se tenga en Huánuco. claro, ingeniero, o sea, para menorar el porcentaje, ¿no? Del déficit que hay ahí en el problema. Aluvial. Ujú. Ajá, por decir, Sí, ahorita puedes calcular cuánto está con lo que se tiene actualmente y con lo que tú planteas, pero que no sea uno que nosotros conocemos acá, ¿no? Uno claro, claro. tradicional del Perú. Ahí podría ser. Y eso sí te va a ayudar, porque como está, no va a ser tema de investigación. Ya, Ya, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, una consulta. En lo que se menciona ahora, él tendría que implementar eso, ¿no? No sé si así muy es, costoso. en toda su investigación, él tiene que leer bastante. Ahí ya, y las limitaciones en el puesto ingeniero, Ya, eso también incluye, ¿no? en las limitaciones podría poner que en el Perú no se cuenta con la tecnología. Podría ser, tendría que él averiguar qué tecnologías se están usando o el costo de la implementación, ¿no? Y cuando ya elaboren dicho proyecto verán el costo-beneficio. O Sería un proyecto de probablemente, inversión. ajá, probablemente Oye, sea una tecnología que no es conocida, pero es sumamente barata, podría ser. claro, está sí, ¿no? Ujú. Entonces es solo de investigar un poco más detalladamente. Justo el curso es por eso, pues acá te toma tiempo leer varias tesis, libros y en internet te encuentras abundante información. Ya. El siguiente. ¿Qué efecto produce el aditivo acelerante en la resistencia a la compresión de un concreto 2D? Ahí nada más puedes modificarle qué efecto produce la aplicación
la aplicación del aditivo acelerante y todo queda. Ya, ingeniero. Ya, ahora vamos a ver si has identificado bien la variable. Ujú. A ver, en la última parte del PPT, en la teoría, les he dicho exactamente las palabras que yo tengo en el problema, exactamente de ahí yo saco mi variable dependiente e independiente, eso es 1. Y si yo saco de mi hipótesis exactamente las mismas palabras, yo tengo que sacar de dicha hipótesis la variable dependiente e independiente. Ahora, tú acá me dices cantidad de aditivo acelerante, sin cloruro y agregados, ¿no? En acá solamente veo qué efecto produce el aditivo acelerante, salvo que me pongas la cantidad, qué efecto produce 5 gramos, 5 miligramos, un balde de aditivo acelerante, y ahí sí va a ir cantidad, ¿no? Porque en la parte de arriba no veo cantidad. Y ahora, en la parte superior, también en la pregunta, no me especifica qué aditivo acelerante. Y en la parte inferior me pones aditivo acelerante sin cloruro. Ingeniera, y si le agrego en el problema Acelerante sin cloruro, ahí sí sería, ahí sí quedaría. claro, acá ya acelerante sin cloruro. Así es. Ahora, cantidad tampoco va en tu variable independiente. ¿Y por qué lo pones de la cantera Cerro y Lucán? Porque es este proyecto es para un lugar determinado, ingeniería, es para Cotero. Entonces allí el material de río es muy caro. Y la gente más construye con lo que es esta cantera de Cerro y Lucán, se llama el nombre, ¿no? Uh-huh. Y entonces la población no conoce los aditivos, no aplican el aditivo. Uh-huh. Entonces yo lo que busco es aplicar el aditivo en esta zona, pero determinar también, ¿no? cuál es el efecto, qué produciría agregando este aditivo en concreto, ¿no? Sí. Porque en esta zona durante todo el año llueve, ¿no? Entonces de repente por ahí que la lluvia también puede afectar de una u otra manera a este tipo de aditivo, ¿no? Ya, entonces para que ingrese ese Cerro y Lucán vamos a modificarlo. ¿Qué efecto produce el aditivo acelerante? Podría ser qué efecto produce el aditivo acelerante sin cloruro y el agregado de la cantera Cerro y Lucán en la resistencia a la compresión del concreto 210. Ya. Y ahí sí serían tus variables, el aditivo acelerante y el agregado de la cantera. Eso mismo en tu variable independiente has puesto agregado, ¿no? Pero en la parte del problema no hay agregado. Claro, entonces acá acá sería del agregado de la cantera Cerlucán, ¿no? Y el agregado de la cantera Cerlucán. No, en la parte superior, ¿qué efecto produce el aditivo acelerante? O podría ser, ¿qué efecto produce la incorporación? No, déjalo así. ¿Qué efecto produce? No, pero si tú pones aplicación, el cerro, la cantera tampoco estaría. Déjalo así. ¿Qué efecto produce el aditivo acelerante sin cloruro y el agregado de cerro y el agregado de la cantera? Ahí iría el nombre. Ajá. De la cantera Cerro y Lucán.
¿Y tú crees que solamente este aditivo acelerante le va a afectar en las propiedades a la compresión o algo más? Solo la compresión, ingeniero. Porque el agregado podría ser ¿O qué variado. más podría ser? ¿En qué más podría ser? A ver, el agregado, ¿qué le hace alterar? Su resistencia. Ya, la resistencia es la compresión. Ya. A ver, El todo esto produce tiempo el de aditivo. fraguado. Ahí está el tiempo de fraguado. Ahí del Cerro y Lucán en el tiempo de fraguado y en la resistencia a la compresión, ¿no? En el tiempo de fraguado y la resistencia a la compresión. Mira, todo eso que me mencionas ahorita está en tu variable dependiente. Y eso no estaba en tu problema. Ingeniera, gracias. Ya. Alex, un número. 18. 18. Vara Trujillo. Puedes presentar, Freddy, de tu grupo. Ya, ingeniera. Un ratito. No quiere compartir la pantalla, ingeniero. Está lento la línea. Ingeniera, si no yo le comparto, soy un integrante de su grupo. Ya. Ya, ingeniero, buenas noches. Los integrantes somos Silva Auxilio Shader, Vázquez Garay y Vara Trujillo Freddy. Aquí tenemos los temas. El primer tema es efectos del uso de plástico reciclado PET en la reparación de baches en la vía universitaria Huánuco 2021. En la formulación del problema tenemos ¿qué efecto tendrá el uso del plástico reciclado PET en la reparación de baches en la vía universitaria Huánuco 2021, ¿no? En la variable dependiente tenemos el uso de plástico reciclado PET y en la variable independiente tenemos la reparación de baches en la vía universitaria Huánuco 2021. De mi siguiente compañero es la zonificación, el título de su tesis es la zonificación aplicada en el estudio de suelos y determinación de la capacidad portante en la provincia de Pachitea, Panau, Huánuco. La formulación del problema es, ¿será posible la zonificación aplicada en el estudio de suelos y determinar la capacidad portante en la provincia de Pachitea, Panau, Huánuco? Como variable dependiente tenemos la zonificación aplicada en los estudios de suelos y como variable independiente la determinación de la capacidad portante en la provincia de Pachitea, ¿no? Y por último, vulnerabilidad pluvial de viviendas autoconstruidas en el barrio Guaya, Ambo, Huánuco, que como formulación del problema tenemos ¿qué relación existe entre el nivel de la vulnerabilidad pluvial y las viviendas autoconstruidas en el barrio Guaya, Ambo, Huánuco? Como variable dependiente tenemos la vulnerabilidad pluvial
y como variable independiente, viviendas autoconstruidas en el barrio Guaya, Ambo, Huánuco. Este es mi tema, ingeniera, el primer. Ya, a ver. No sé si Primero me los... Ya. A ver, confírmame si son tus integrantes estos. Silva Axilio, Vara Trujillo y Vázquez Garay. Sí, sí, ingeniera. ¿Qué efecto tendrá el uso de plástico PET en la reparación de baches en las vías universitarias? Tu variable independiente. Ya. El problema está bien formulado, es un tema de investigación, pero la identificación de variables. Si yo le hago algo al plástico PET, le modifico todo y reparo el bache, mi respuesta me dirá, lo aplico al bache, me dirá que sí se ha reparado el bache o no se ha reparado el bache, ¿no es así? Uh-huh. Ya, Sí, pero si yo le hago algo al bache, ¿le va a afectar algo al plástico PET? No. No le hace nada. Entonces, el primero, como yo le altero al primero, al plástico PET, repara el bache. Entonces, el plástico PET viene a ser mi variable independiente. Yo le manipulo y por culpa de esa manipulación, el bache sale afectado, bien reparado o no. Entonces, sería el otro mi variable dependiente, el bache. Dependiente sería el bache. Así es. Bien. Y tu independiente sería el plástico reciclado. Ya, a ver, el siguiente tema. Ya, ahora ustedes, integrantes del grupo, ¿cómo se formula la pregunta? Ya corregimos de otro grupo anterior. ¿Por qué está mal la formulación? A ver. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ese es mi tema de investigación de mi ingeniera. Sí, ya. Hace un momento uno de tus compañeros también presentó la forma de formular la pregunta de investigación. ¿Por qué le dije a su compañero que no debe ir de esa manera esa formulación de pregunta? Lo cual veo que acá se repite esta formulación de pregunta. Sí, ingeniera, justamente eso. Bueno, yo lo conservo porque lo llevé en el ciclo pasado y esa pregunta me habían aprobado, ¿no? Pero ahora estamos viendo nuevas definiciones. A lo que yo veo que la pregunta, a lo que usted explica, genera ambigüedad, ¿no? Sería muy corto. Quizás la manera que podemos corregirlo sería con la palabra cómo sería posible la zonificación. A ver. Primero, ¿qué pretendes obtener con tu proyecto? Con el proyecto se quiere obtener una zonificación de los terrenos, de los predios en Panao, ¿no? Lugares donde realmente se pueden construir las viviendas y lugares donde no se pueden construir las viviendas. Con el tema de capacidad portante del suelo, ¿no? Hay lugares donde sufren deslizamientos, huaicos, qué sé yo, y lugares rocosos también, y todo eso se quiere zonificar en todo Panao, mediante el estudio de suelos y todo eso. Ya, mira, si tú en este planteamiento tienes los recursos suficientes para que hagas el estudio de suelos en todo Panao,
y determine su capacidad portante, sí sería un tema que aporta. Pero si tú no lo vas a hacer, lo vas a dejar de forma descriptiva, esto no va a ser un tema de investigación. Porque cualquiera sale de la universidad, la municipalidad contrata en el área de catastro, dice yo quiero zonificar todo Panau, quiero ver qué zonas son vulnerables, no solamente por el tema de capacidad portante, sino también por el tema de deslizamientos, huaicos, y ahí he visto también que puede haber una falla geológica. Entonces, eso puede hacerlo la municipalidad y un ingeniero, ¿no? Sí. Pero tú me dices que sí lo vas a realizar, que no en el planteamiento de ahora del proyecto, no lo vas a plantear de una forma descriptiva, puede ser. Pero ten en cuenta los recursos que vas a gastar en ahí. Sí, ingeniera, lo que se está viendo es, como usted menciona, ¿no? Con el apoyo de la municipalidad se podría hacer, ¿no? Yo creo que hay formas de poder pedir ese apoyo por parte de ellos, de la entidad.